Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. Bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 en otro vídeo donde vamos a seguir trayéndoos toda la actualidad antes de que lleguemos a este Gran Premio de Singapur. Tenemos varias noticias muy interesantes que vamos a hablar, muchas relacionadas con este fin de semana en Marina Bay, y todas ellas van a estar detalladas en la descripción por si queréis saltar a alguna parte del vídeo e ir directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo primero hablando sobre algo que no hemos hablado en el primero de los vídeos del día, pero que por supuesto teníamos que mencionar, y es al respecto sobre las condiciones meteorológicas para este fin de semana en el circuito urbano de Singapur. Así que aquí siempre es muy importante, una cosa que tenemos que tener clara en Singapur es que puede haber un chaparrón y de repente se seque. Es de esos circuitos donde las previsiones meteorológicas son más inexactas y donde puede ser un clima mucho más variable. El año pasado vimos, por ejemplo, sesiones de muchísima lluvia y que de repente se secaba, como por ejemplo la clasificación, que hubo esa transición, o la carrera, por ejemplo, se tuvo que retrasar, incluso el comienzo de ella, debido a las lluvias que estaban habiendo. Así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, por mucho que os digamos es difícil de predecir, pero estas son las condiciones meteorológicas que tenemos por ahora para que podamos llegar a deciros. Sobre todo nos vamos a centrar en las lluvias porque las temperaturas son muy altas y además vemos la altísima humedad. Es uno de los circuitos más exigentes para los pilotos que hay y lo estáis viendo ahí con un 70% de humedad. Os digo que vamos a tener eso a lo largo de todo el fin de semana. Además, bueno, el domingo llega hasta el 73, pero básicamente es eso lo mismo. Además de esa temperatura que va a rondar esos 30 grados, como estáis viendo ahí, pero con la altísima humedad que hay, pues por supuesto la sensación es mucho peor en ese sentido. Pero las previsiones meteorológicas, estáis viendo que por el gráfico que nos ponen en esta imagen, pues pone que llueve en todos los días, aunque realmente si nos paramos a mirarlo bien, vemos como realmente, sobre todo en el momento en pista que vamos a tener, no hay lluvia el viernes. Eso el viernes, porque es algo que vamos a tener que ver. Pero bueno, vemos que sí que puede haber posible previsión de lluvia, sobre todo por la mañana en Singapur, pero a las horas en las que hay actividad de pista, pues vemos que desciende muchísimo, llegamos a ver hasta el 1. Así que eso es lo que vamos a ver. Muy interesante que no llueve durante esa noche, pero sí que ya ves justo ahí, antes de que cambie de día, ves que de repente pega un subidón, ¿no? ¿Eso por qué? Es porque el sábado llueve toda la noche, debería de llover, eso nos va a limpiar además toda la pista, así que eso también son cosas a tener en cuenta por parte de los equipos, preparación, cómo van a afrontar los libres 3, la clasificación, pero sí que para las horas en las que también hay actividad en pista, tampoco hay demasiada lluvia, así que aquí por ejemplo coinciden los libres 3, es decir que sí que podría llegar a haber lluvia, pero no hay una previsión demasiado elevada. Donde sí que debería de llover es en algún momento a lo largo de toda la noche, como os estoy diciendo. Así que tanto libres 1, 2, libres 3 y clasificación, la probabilidad de lluvia, por lo menos por ahora, a lunes es bastante baja. También para el domingo sí que llega a aumentar un pelín más en general, pero estamos en las mismas. Llovería durante de madrugada, durante la mañana en Singapur también parece que llueve, durante la carrera la previsión meteorológica desciende un poco. Así que eso es lo que tenemos que comentaros sobre esta previsión meteorológica para este fin de semana en Singapur. ¿Lloverá? No lloverá. Lo que os estoy diciendo es uno de esos circuitos donde es más imprevisible todo lo que va a ocurrir, donde más complicado es avisaros de cómo van a ocurrir las condiciones meteorológicas porque puede variar mucho y donde tendremos que tenerlo muy en cuenta porque es además un factor que puede cambiarlo mucho al ser además un circuito urbano que si llueve es mucho más complicado. El año pasado vimos la locura que también hubo tanto en carrera, en clasificación y demás. Uno de los factores que lo hizo fue también esa lluvia. Además es un circuito que tarda mucho en secarse, por lo tanto son todo esto condiciones que tenemos que tener muy en cuenta. Y antes de continuar con el siguiente tema del vídeo, tenemos que recordaros el patrocinador principal, Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal.
Y ahora sí, pasando de tema, vamos a ver uno con relación al equipo Aston Martin, porque os hemos estado hablando de que Aston Martin este fin de semana va a ir bien en Singapur, por lo menos esa es la previsión que hay. Desde luego, sobre el papel van a funcionar bien en el circuito urbano de Singapur y vienen muy motivados, pero hay un factor que podría hacer que vaya algo peor el fin de semana en Singapur, que es el cambio de trazados. Recordamos que en el tercer sector han eliminado la parte final del sector para hacer una recta debido a las obras que están teniendo allí en el país. Entonces, esto ha desaparecido 3 curvas que eran a lo mejor puntos donde podría sacar bastante fuerza Aston Martin, porque eran 3 curvas muy predominantes, por una recta. ¿Perjudicará esto a Aston Martin? Hay mucha gente que se lo está preguntando. Tanto ha sido así que se lo han preguntado a 2 integrantes del equipo Aston Martin, tanto a su team principal como a su director de rendimiento, Mike Crack y Tom McCulloch respectivamente, y ambos han coincidido en decir que este cambio no va a suponer ningún cambio, es decir, que sobre el papel para ellos afrontan el circuito de la misma forma, pese a que hayan desaparecido estas 4 curvas completas que hay por una única recta. El circuito, prácticamente todo el circuito, no ha cambiado nada, únicamente ese pequeño punto. Por lo tanto, eso no va a significar que haya cambios de setup, cambios en las necesidades, cambios en las configuraciones, y por lo tanto debería sobre el papel de seguir funcionando de la misma forma todo el fin de semana. Esto es algo a tener en cuenta, esto es algo que ha habido gente que lo ha dado ahora como noticia, como si se hubiera cambiado hace nada, pero no, este es el cambio que se hizo hace mucho. Os traigo este new layout y el old layout, esta imagen que he conseguido encontrar por redes sociales, que esto es lo que digo, es que yo recuerdo contarlo el año pasado, no sé si fue en noviembre cuando salió esta noticia, pero bueno, que ya lo habíamos contado. Este es el trazado que hemos tenido en Singapur habitualmente, y sobre todo lo que cambia es estas 4 curvas de 2 de derechas, 2 de izquierdas, que era este sector, para hacer una recta aquí, que es lo que estáis viendo, ¿no? Nos han quitado, aquí estaría la curva de este sector, por debajo del túnel. Era una parte también bastante bonita de este circuito de Singapur, pero eso es lo que ha cambiado. ¿Por qué? Pues por unas obras que están teniendo lugar en este punto, que se ha necesitado que pase en lugar de por esta calle haciendo estos giros que hay aquí, que sea simplemente una única recta. Es por los cambios que se han realizado y es lo que ha ocurrido. Básicamente, os estaré poniendo incluso también ahora mismo un vídeo que sacaron desde los organizadores de Singapur, donde se ve también esos cambios y demás. Entonces, esto lo han respondido, como digo, tanto Mike Crack como Tom McCulloch, porque es algo que a lo mejor podía perjudicar. Pero es que estáis viendo la parte mínima que llega a cambiar, y al final son unos metros más. Se supone que va a ser un circuito mucho más rápido, van a ser 10 segundos más rápido, porque quitas una sección que era muy lenta para que al final sea a continuación en una recta. Es decir, 10 segundos más rápido es lo que van a ser los tiempos por vuelta, pero aún así, cómo se afronta el fin de semana no cambia para nada, ni las configuraciones, ni lo que necesitas para sacar el máximo partido a tu monoplaza. Por lo tanto, por eso es por lo que están comentando que no debería de cambiar. El primero en decirlo es Mike Crack, avisando de lo que os acabo de contar. Lo que dice es: el carácter del circuito no cambia mucho. Creo que va a cambiar, pero mínimamente. Por supuesto que si quitas 4 curvas, la pista se va a volver más rápida, pero en general creo que sigue teniendo el mismo carácter o será comparable. Eso es lo que comenta Mike Crack, y por su parte Tom McCulloch sobre todo lo ha centrado en su respuesta a hablar de que lo único que va a cambiar esto es que va a haber menor degradación de neumáticos, algo que sí que podría a lo mejor ser perjudicial para Aston Martin, porque es uno de los equipos que mejor ha gestionado los neumáticos, pero que en sí no les preocupa, porque así además también ellos tienen menor degradación de neumáticos que el resto de equipos. ¿Por qué? Porque has quitado 4 curvas de 90 grados, 4 curvas donde tienes una fuerte frenada, sobre todo la 15 era una frenada, la 16, quiero decir, esta curva de aquí, la que estáis viendo, ¿no? Esta era una curva también bastante fuerte, porque venías de un mini sector largo también, entonces es una curva menos de ese sentido, más 3 otras curvas de 90 grados en un circuito que hay tantas temperaturas, como ya os hemos comentado, se sobrecalentaban mucho los neumáticos y eso hacía que hubiera mayor degradación, algo que ahora al ser una única recta no va a ocurrir. Lo que dice es: la eliminación de las curvas de 90 grados en el tercer sector tiene un efecto positivo en los neumáticos y frenos. Ahora los neumáticos tal vez se enfríen un poco más y no debería desgastarse tanto. Así que eso es lo que comenta Tom McCulloch, y eso es la preocupación que puede llegar a haber, pero que ya estáis viendo por parte del equipo Aston Martin, que no tienen esa preocupación. Deberían de rendir bien, como ya os hemos estado comentando, ya os hemos estado informando. Sobre el papel,
es un circuito que al cual se van a adaptar bien. Que luego lo hagan mejor o peor es otra cosa, porque ya sabemos que una cosa es sobre el papel y otra cosa es en pista. Que lleguen al podio o no es otra cosa. Eso también es algo que os hemos estado comentando todo este fin de semana, toda semana. Pero que va a ser un circuito mejor que Monza, lo va a ser sin lugar a dudas. Así que bueno, tenemos que pasar al siguiente tema y tenemos que hablar en esta ocasión sobre Alex Palou, porque el piloto catalán ha respondido a unas palabras que ha habido de Zak Brown. Recordaréis que Zak Brown habló sobre Alex Palou diciendo que sobre su contrato tenía que estar en Singapur, pero que él no sabía si iba a llegar. Ya os hemos contado que al final Alex Palou ha roto su contrato para McLaren en 2024, pero como para 2023 legalmente sigue siendo piloto reserva de McLaren, esto llegó a soltar Zak Brown diciendo que teóricamente tendría que estar en Singapur, pero que él no las tenía todas con suyo en que fuese a aparecer en el circuito urbano de Marina Bay, y Alex Palou ha respondido diciendo que claramente no va a ir. Además ha dicho que lo va a aprovechar para ir a hacer unos test con Chip Ganassi, porque ahora eran los test para 2024 de la IndyCar y los va a aprovechar y los va a hacer. Eran unos que se iba a saltar, ya fuese a Ganassi o fuese a McLaren el año que viene, se los iba a tener que saltar y que ahora los va a poder hacer. Eso es lo que ha comentado Alex Palou. Sinceramente, ya esto es lo que os estuve comentando en su día, que yo creo que esto lo tienen claro desde McLaren. Quiero decir, ha roto tu contrato para 2024. Entiendo que el de 2023 legalmente sigue ahí y ya está. Pero estás en el juicio, le has denunciado. Quiero decir, al final le ha llevado a un juicio McLaren. Va a irse con McLaren a estar como piloto reserva en Singapur. Y luego es otra cosa que dije. Ahora dice esto Zak Brown. Pero realmente llega a ir Palou, llegan a acordar que vaya. Si no puede Norris correr o no puede Piastri correr, ¿van a elegir a Alex Palou? Yo creo que no. Yo no creo que le den esa oportunidad. Entonces, ¿para qué va a ir? ¿Para hacer un trabajo sin más? Pues anda que no pueden tener otro piloto para ese trabajo y tener al piloto que esté preparado, que si hace falta se suba. Es lo que yo creo, es lo que yo ya os dije el otro día. Sí que creo que también la respuesta de Palou es un poco fuerte, decir, pues obviamente no voy a ir, ahora os leo las declaraciones textuales, pero es lo que os dije, yo creo que por parte de McLaren simplemente ahí en ese punto estaban jugando un poco a victimizarse del hecho de no sabemos si va a ir. Dijo Zak Brown incluso también del hecho de que ya tenían una habitación de hotel, básicamente. Yo qué sé, yo creo que es un poco victimizarse. Creo que están llegando a un punto que realmente no es bueno, simplemente por el hecho de que Palou ya no veía opciones en McLaren y ha decidido no continuar. Es un punto en el que están, y incluso Alex Palou habla acerca de si se encontrase ahora Zak y va a responder, así que ahora hablamos de esas palabras, ¿no? Pero primero, la respuesta a si llegará a ir a Singapur, lo que dice es sí, el plan ha cambiado y no voy a ir a ninguna carrera, porque no era solo Singapur, sino que tenía que ir a todas las carreras restantes en teoría. Iba a estar en el paddock, además de subirse a una sesión de libres, que esto estaba ya anunciado por McLaren, pero efectivamente no lo va a hacer. Y para seguir, dice, en primer lugar, porque no puedo. Primero estaba el campeonato y ahora nos vamos a ir a Los Ángeles a la entrega de trofeos y luego tenemos el test con el coche 2024. Es decir, que esto es todo lo que le ocurre ahora mismo. Tiene que ir a la ceremonia de trofeos del campeonato 2024, campeonato que ya sabemos que ha ganado, que recibió el trofeo además en el día de ayer, el domingo, la última carrera en Laguna Seca, y luego pues se tiene que ir a hacer esa prueba con los coches de 2024, una prueba que no iba a poder hacer por estar con McLaren y que ahora sí que la va a poder realizar porque ya que ha roto su contrato prefiere primar, por supuesto, 2024. Además, lo que os he dicho, ha llegado a hablar de esa relación con Zak Brown y dice que no tiene una mala relación, pero que sí que ahora mismo están en un punto en el que si se encontrasen, pues bueno, lo que dice textualmente es: no hemos llegado a hablar y no creo que haya nada de lo que hablar que pueda beneficiarnos tanto a él como a mí en este momento. No tengo ningún problema con él y si le veo no voy a mirar hacia otro lado, ni voy a andar hacia otro lado, pero por el momento creo que no tenemos nada más de lo que hablar. Y es que es lo que digo, o sea, ¿por qué iba a ir Palou si está? Pero esto es todo también por el hecho de estar ahora mismo en los tribunales. ¿Por qué va a ir Palou si estás en tribunales y demás? Esto es algo que está ocurriendo ahora. Es McLaren, por supuesto, que, y es normal, completamente normal por McLaren, que pues habiéndote roto tu contrato exiges unos mínimos, básicamente, cosas contractuales que ya todos sabemos que le ocurrirán a todo el mundo y están en todo su derecho y llevan posiblemente casi toda la razón, no toda la razón porque están exigiendo 30 millones y por parte de indemnizaciones, y creo que obviamente esos 30 millones no se los van a dar, únicamente le darán lo que sí que le tenga que devolver Palou, porque en teoría había dinero ya adelantado 2024 y demás, bueno, cosas
cosas por el estilo, pero más allá de ahí, luego realmente estamos viendo muchas papeletas por ambos lados e incluso también, que yo es lo que os comenté sobre este tema, yo creo que lo mejor entre Singapur e ir a los siguientes grandes premios hubiera sido, en vez de estar con declaraciones públicas, sí que haber hablado y decir, oye, no voy a ir a Singapur, no voy a ir al resto de carreras, y que McLaren también lo supiera, y por parte de McLaren decirle, no vengas. Creo yo que hubiera sido lo mejor a estar con declaraciones públicas en este sentido. Pero bueno, ha acabado la temporada de IndyCar ya lo sabemos, como os he estado comentando, y Palou comentó que cuando acabase hablaría, así que a ver si habla ya de lo que ha ocurrido todo esto con McLaren. Sí que es verdad que todavía no está el libro cerrado porque están todavía con lo de los tribunales y demás, así que a lo mejor se retrasa esas palabras. Vamos a pasar de tema, y otra actualización sobre el Gran Premio en Singapur que vamos a vivir la va a traer Alpha Tauri. Desde el equipo de Faenza nos han confirmado que llevan una gran actualización este fin de semana en Singapur. Se unen a las grandes mejoras que van a llevar varios equipos, entre los cuales se incluyen Aston Martin y McLaren, y va a ser unas mejoras muy similares a las que os comentamos al que llevará Haas en Estados Unidos, pero ellos han sido capaces de introducirlas en Singapur. ¿A qué me estoy refiriendo? Esto lo ha confirmado Peter Bayer, CEO de Alpha Tauri, y lo que ha dicho es que el AT04 a partir de Singapur va a llevar una remodelación muy grande que se va a asemejar mucho más, y recalco ese mucho más porque por supuesto ya se lo parecen, se va a asemejar mucho más al Red Bull actual, van a ir hacia esa filosofía de lleno, que por supuesto es la filosofía ganadora y lo que siempre comentamos, se va a asemejar mucho más, y esperan unos resultados, unos beneficios muy directos ya este fin de semana en las calles de Marina Bay. Veremos qué es lo que ocurrirá este fin de semana, pero es lo que esperan, y esto se une, y lo comenta ahora Peter Bayer, a los cambios que iban a realizar para el próximo año. Ya nos habían dicho que el monoplaza del año que viene, iba a decir el AT05, porque ahora es el AT04, pero como van a cambiarle el nombre, no va a ser Alpha Tauri, pues no sabemos cómo se va a llamar. Quizá posiblemente HB01. Yo os lo dejo ahí, ¿no? Hugo Boss. Pero bueno, que más allá de ahí es lo que vamos a tener el próximo año. Ya nos aseguraron que iban a trabajar mucho más estrechamente junto a Red Bull, iban a tener más beneficios en ese sentido, y lo máximo que pudieran recibir de Red Bull lo iban a recibir, hasta el límite iban a llegar de piezas que pueden compartir y pueden recibir datos y demás. Eso es lo que iban a estar haciendo con Red Bull, y ahora se asemejarán mucho más hacia esa estructura, hacia esa filosofía de monoplaza que sabemos que es la ganadora, y es lo que nos ha comentado Peter Bayer, que esperan unos rendimientos muy inmediatos este fin de semana en Singapur, como nos comentan. También es verdad que por supuesto mejorar el Alpha Tauri, si me traes mejoras en Alpha Tauri, esperas unos rendimientos inmediatos porque es el peor coche que hay ahora mismo en la parrilla. En Monza fueron bien, pero en Monza sobre todo por el motor Honda. En un circuito como Singapur les iba a costar bastante, así que veremos de qué son capaces de hacer con estas mejoras Yuki Tsunoda y Liam Lawson. Lo que ha comentado en este caso el CEO del equipo es: tenemos una gran mejora en camino para Singapur, que seguirá la misma filosofía de Red Bull, por lo que todos se están acercando a eso, y luego creo que el próximo año estaremos aún más cerca, que ahí es lo que os comento, que ya lo han dicho públicamente, por tanto por Red Bull como por Alpha Tauri, que además hay una parte de Alpha Tauri que se va a desplazar a Milton Keynes, no se llevan todo, pero sí que una parte, para poder trabajar más en conjunto. Y continúo diciendo, la filosofía de diseño del Red Bull es la correcta, con este nuevo reglamento de carga aerodinámica que todo el mundo está siguiendo. Y lo último a comentar sobre este tema: ahora Red Bull no se quejará de copias, no se quejará de que este equipo se asemeja mucho a nosotros, ¿no? Como sí que han hecho con Aston Martin, hicieron al principio de año, como hicieron luego con Mercedes, como hicieron luego con McLaren, pese a que estos equipos hayan ido todos hacia esa filosofía, porque es lo normal, y no me hartaré de decirlo, lo llevo diciendo desde el año pasado, que esa es la filosofía ganadora y es el nuevo Mercedes de la era híbrida, ¿no? Ese Mercedes que era el concepto ganador, y en 2014 eran muy diferentes entre sí, y en 2020 todos los coches habían mutado hacia irse hacia esa filosofía. Igual que ocurrió entonces, ocurre ahora con Red Bull, y es completamente lógico, es la filosofía ganadora, están yendo todos hacia ese lado, y efectivamente otro que se suma es Alpha Tauri. Alguien que a lo mejor no se suma para la próxima temporada de Fórmula 1 es Guan Yu Zhou. Esto es algo de lo que os hemos estado hablando, es algo que ya os hemos dejado caer, pero no hay informaciones muy contrastadas, por lo tanto por eso no os hemos estado hablando sobre este tema, porque, como digo, no está esa información contrastada, y no quería decir algo que no estuviera tan contrastado. Normalmente siempre lo que os traemos son informaciones muy veraces, que es el posible
no continuación de Wang Yuzu la próxima temporada, la posible no continuación. Eso es algo que se está hablando y es una posibilidad que está ahí porque Sauber estaría mirando opciones para acompañar a Valtteri Bottas el próximo año. Pero lo único contrastado que tenemos son las declaraciones del propio piloto que habla de renovar. Ahora vamos a hablar sobre estas palabras y os vamos a contar muy brevemente, por lo que os digo, es información que está saliendo de distintos periodistas y no quiero traerosla hasta que no haya informaciones aún más contrastadas de las que ya hay, pero os las voy a traer lo que se está hablando dentro del paddock y después de traeros las declaraciones de Zhou, que él sí que ve que vaya a renovar esta próxima temporada con Alfa Romeo. Lo que dice es que él ve muy cerca esa renovación y que es su única prioridad esta temporada. Además, incluso llega a decir que no se ve en otro equipo porque hay muy pocos asientos. Entonces, Zhou tiene ese hueco o se queda fuera, que eso es lo que puede llegar a ocurrir, quedarse fuera de Fórmula 1. Y lo que dice es, acerca de esta renovación, se ha retrasado un poco más de lo que esperaba. Que si se ha retrasado un poco más, creo que ya también puede llegar a ser indicativo. No digo que no siga, digo que a lo mejor algo está ocurriendo. También con Valtteri Bottas, que no tiene contrato para la próxima temporada, pero los rumores indican que él sí que va a renovar. Él sí que va a renovar seguro, veremos Zhou, ¿no? Que Guan Yu Zhou continúa diciendo, pero creo que se debe a que junto con Alfa Romeo estoy intentando resolver los últimos detalles. En términos de, digamos, ¿por qué no firmas? Todavía no tengo respuestas a eso, pero estamos hablando más y cada vez está más cerca de hacerse. Es decir, nos confirma en ese sentido las negociaciones, nos confirma estar en palabras con los dirigentes de Alfa Romeo, pero que se ha retrasado más de lo que él incluso llegaba a pensar por ultimar esos detalles y quizá porque Alfa Romeo también está teniendo conversaciones externas. Continúa diciendo, estoy feliz de estar juntos y de pasar más y más años junto a este equipo. El futuro es brillante para ellos. Por supuesto, haciendo referencia a Audi, aunque sí que os diría que para la marca de los 4 aros, Zhou sí que no, o sea, para ya llegar a 2026 sí que no tienen esa intención de mantener al piloto chino, ni siquiera tampoco a Valtteri Bottas, que para el año que viene con Sauber sí que todo hace indicar. Y continúa diciendo, para finalizar sobre esto, en este momento Sauber es la prioridad, no hay muchos asientos disponibles y tengo muchas ganas de quedarme donde estoy. Importante es no hay muchos asientos disponibles, no hay otra oportunidad para Guan Yu Zhou, es o quedarse o se quedaría fuera de la Fórmula 1 y los rumores... Os lo he dejado alguna vez caer, por supuesto muchos de vosotros posiblemente sabéis de quién hablábamos. Los rumores indican a que un posible sustituto de Zhou puede ser Felipe Drugovich, piloto reserva de Aston Martin, ganador del año pasado de la Fórmula 2 y que si no corre en Alfa Romeo se marchará a la Fórmula E. Pero lo de la Fórmula E estaba ya para concretarse, estaba ya para anunciarse y se ha retrasado todo. Por eso es por lo que no os he traído toda esta información, porque quería informaciones provenientes de Fórmula 1 sobre todo, pero por parte de Fórmula E se está diciendo que se ha retrasado todo por algo. Y los rumores que hay es que estaban esas negociaciones con Alfa Romeo. ¿Llegará Felipe Drugovich en sustitución de Guan Yu Zhou? Pues veremos. Al final, ahora mismo, lo único que se sabe es que podían estar en esas negociaciones. Sabemos que Zhou, confirmado por él también las ha estado. Y sabemos que el año pasado también hubo varios rumores de que Zhou no seguía y al final acabó continuando. Así que yo os expongo toda esta información que hay. Por parte del piloto chino, considera que sí que va a renovar, cree que lo va a hacer y habla de negociaciones. Rumores indican que Drugovich, que lo tenía hecho en Fórmula E, se ha retrasado todo porque está negociando con Alfa Romeo y veremos qué es lo que ocurre. Yo lo que os digo también es que Sauber tiene la intención de 2025 tener ya un piloto para Audi y ni Bottas ni Zhou los quieren en Audi. Otra cosa es que acaben siendo los pilotos de Audi alguno de ellos, pero la intención no es tener a ninguno de ellos en el equipo Audi próximamente. Así que eso es lo que tenemos por aquí. Lo último ya a destacar es que Guan Yu Zhou ha desmentido los rumores de que le falte dinero, que esto es algo que también se ha hablado en estos rumores sobre la posibilidad de que Zhou no continuase, de que habría perdido sponsors y lo que dice es que no, que él sigue teniendo los mismos sponsors que tenían antes, aporta la misma cantidad de dinero, o sea que los que se hayan inventado esos rumores, es lo que llega a decir el piloto chino, están mintiendo. Eso es lo que llega a comentar. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablaros de un equipo que no lo va a hacer tan bien este fin de semana en Singapur. Uno de los equipos que lo han rendido muy bien en el último fin de semana en Monza, un equipo que ya os habíamos estado hablando de que en Singapur no iba a ser justamente el mejor fin de semana para ellos, es posible que sean el quinto equipo aquí nuevamente.
y un equipo que además ha destacado sus virtudes, sus defectos y confirmándonos, por supuesto, que en Singapur no van a rendir también. Ese equipo es Ferrari y esto lo ha destacado Frédéric Vasseur, el jefe del equipo, que nos ha hablado de las virtudes y de los defectos que tiene ahora mismo el SF23 y ya con esto nos confirma que no van a ir bien en Singapur. Lo que ha dicho es que sobre todo, y se puede ver a lo largo de la temporada, que ha rendido bien en circuitos de baja carga aerodinámica. Nos pone varios ejemplos, nos ha puesto Canadá, nos ha puesto Bakú, nos ha puesto Austria, grandes premios donde han rendido bien, Bélgica donde también llegó Leclerc a un podio y por supuesto Monza. Todos ellos coinciden en ser un circuito de baja carga aerodinámica, circuitos donde han podido rendir bien y en circuitos de alta carga aerodinámica se les ha atragantado un poco más, como el ejemplo que nos pone es Zandvoort. Dicen que en Países Bajos estuvieron ya preparándose para este fin de semana en Singapur. Os hemos contado los test que han hecho en Fiorano, esos test ilegales a legales, mejor dicho, que han hecho ya preparándose para Singapur para buscar la mejor configuración posible, pero una cosa que dice Freddy Vasseur es: una cosa es buscar soluciones, buscar maneras de intentar rendir mejor y otra cosa es que el problema esté solucionado. Asimismo lo ha llegado a decir, confirmándonos que este fin de semana en Singapur pues no van a rendir tan bien. La única excepción que podríamos llegar a decir de esto es que fueron bien en Mónaco. Pero esto ya lo hemos hablado esta semana. ¿Por qué fueron bien en Mónaco? Mónaco tenemos que tener en cuenta varios factores y es el hecho de dos posiciones que ganan porque Checo cayó en Q1 y Stroll cayeron en Q1. Esos dos pilotos estaban para estar por su coche terceros y cuartos como poco, y estoy diciendo que Alonso y Verstappen les superase a ambos, entonces como poco terceros y cuartos y cayeron en Q1. Ya son dos posiciones más, si hubieran estado tercero o cuarto como máximo optas al quinto puesto. En clasificación, bueno, tenemos que contar también, obviamente, el hecho de que incluso Mercedes hubiera estado por delante de ellos. Lo que pasa es que Mercedes llegaba con un monoplaza radicalmente distinto y los pilotos no tenían tanta confianza en él. Por lo tanto, por eso es por lo que les perjudicó un poco. Ya son dos posiciones más que llegas a ganar. Si no, estábamos ya hablando de estar séptimos. Tenemos que contar que Alpine les superó. Sí que es verdad que el ritmo de carrera no, pero el ritmo de clasificación Ocon supera a Carlos Sainz y se queda muy cerca de Leclerc. Entonces Alpine incluso les llega a superar. Alpine está ahí, por lo menos podemos decir, cara a cara con Ferrari llegó a estar. Pero estamos hablando de estar séptimos y ahora se les ha unido McLaren, que McLaren también va a ir mejor en Singapur. Es decir, incluso ya estamos bajando a estar en una novena posición factible, es decir, ser el quinto equipo. Es lo que os estoy diciendo. Es lo que se espera para Singapur, es lo que pudo haber llegado a ser en Mónaco si hubieran estado en las mismas condiciones actualmente y es lo que fue en Zandvoort. Lo único que en Zandvoort ocurrió que en clasificación también hubo pilotos que fallaron como Hamilton, ocurrió que en la carrera pues salió beneficiado quien hizo la parada y los McLaren y los Mercedes lo gestionaron muy mal ese momento. Ya de todo eso hemos estado hablando e incluso en Zandvoort Gasly adelantó en pista a Carlos Sainz porque no tenía ritmo. Entonces, habrán trabajado todo lo posible para ir lo mejor posible en Singapur, con los datos que tienen en Zandvoort, con los datos que han recogido en Fiorano, pero lo llega a decir Frédéric Vasseur en las palabras que llega a decir, que dice textualmente: por supuesto, entender es una cosa, entender el problema, que es lo que os está diciendo, entienden que el problema es circuitos de baja carga, de alta carga aerodinámica, dice entender es una cosa y arreglarlo es otra, pero al menos estamos intentando comprender mejor el problema. Así que bueno, eso es lo que ha estado comentando Frédéric Vasseur y lo último que tenemos que hablar, tenemos que hablar de un diseño especial que vamos a tener este fin de semana por parte de Williams, que además han sacado merchandising y os recomiendo que si queréis ver todas estas merchandising que han sacado nuevo, estáis viendo aquí esta camiseta de Williams con Gulf, que es una camiseta, a mí realmente el merchandising que ha sacado Williams este fin de semana con Gulf me gusta mucho, no, lo siguiente me gusta muchísimo. Estáis viendo aquí a Alexander Albon y os recuerdo que todo esto lo tenéis en Fanatics, lo tendréis en la descripción donde podréis encontrar productos 100% oficiales con un plazo de devolución de hasta 365 días y si lo haces mediante el enlace que te dejo en el comentario fijado en la descripción, pues apoyarás un poco más el canal. Estamos viendo aquí la camiseta que ha sacado Williams junto a Gulf, estamos viendo aquí también la sudadera que ha sacado, que también me gusta muchísimo sinceramente, y luego ya con todo esto os recuerdo que junto a Gulf van a llevar un diseño especial este fin de semana que ya dejaron caer varias imágenes, pero bueno, que esto se anunciase bastante. Aquí podemos ver el pontón, ¿no?, que es la parte más predominante, sobre todo donde se ve mejor los colores de un coche, y este es el diseño global. Yo ya os comenté cuando salía
que hay cosas, por supuesto, de Williams características, sobre todo como por ejemplo Duracell, ¿no? Ese patrocinador que tienen. Yo ya os comenté que realmente, si soy sincero, a mí me gustaba mucho más el diseño que hicieron para McLaren en Mónaco 2018, y si lo hubieran copiado me hubiera encantado, pero bueno, es un diseño algo diferente también porque tiene que haber algo diferente, y efectivamente este es el diseño que va a traer, como digo, Williams este fin de semana con ese merchandising que os he estado comentando. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones y si te ha gustado, que me imagino que si has llegado hasta este punto lo habrá hecho, dale un like y suscríbete porque apoyarás muchísimo el canal. Te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros también por si quieres apoyar un poco más, y también te recuerdo Fanatics, que está en la descripción, en el comentario fijado, y donde puedes llegar a comprar todo el merchandising oficial de la Fórmula 1. Ahora sí, habiendo dicho ya todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto y nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.